Novios y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Si desean incorporar algunas tradiciones de boda mexicanas, ya sea porque les encanta una boda tradicional, porque están en el extranjero y alguien de la pareja tiene herencia mexicana, o bien asistirás a una y no sabes qué esperar, hoy te traigo 17 de las tradiciones de boda mexicana más frecuentes para que decidas incluirlas en tu gran día. ¡Bienvenidas! México es un país muy grande y en cada rincón hay tradiciones totalmente distintas y particulares en todos los ámbitos, incluyendo, por supuesto, las bodas. Las bodas mexicanas son muy festivas e incluyen la ceremonia, deliciosa gastronomía, música, baile y divertidos momentos tradicionales. Dado que la mayoría de los ciudadanos mexicanos son católicos, la generalidad de las bodas tienen sus raíces en la fe y se llevan a cabo en una iglesia. Sin embargo, las parejas no practicantes a veces integran elementos de la ceremonia católica como la colocación del lazo en ceremonias no denominativas. Muchas de las tradiciones de boda mexicanas están basadas en costumbres prehispánicas, romanas y españolas que se han ido adaptando a lo largo del tiempo. En México las tradiciones, incluyendo las nupciales, son muy diversas dentro de cada ciudad y cada familia, y por esto se pueden encontrar una gran diversidad de rituales y costumbres. Hoy veremos las que podrás encontrar en la mayoría de las bodas del país. Muchas veces hay mariachis que tocan durante la misa, la iglesia se decora bellamente con flores y obviamente se enfoca en Dios y la Virgen María para guiar a la pareja a lo largo de su vida. Dentro de la ceremonia de boda católica hay diferentes tradiciones que particularmente verás en México, además de las propias de la religión. Veamos. Padrinos de velación. Los padrinos de velación son una pareja casada por la religión católica, estable y con experiencia, que se encargará de aconsejar y servir de ejemplo a la nueva pareja de esposos. Son los encargados de dar testimonio de que el enlace es legal y firman el acta de matrimonial que expide la Iglesia Católica junto con los testigos. Por otra parte, hay algunas regiones donde se acostumbra a tener patrocinadores que son personas elegidas por los novios que ayudan con algunos aspectos de la boda pagando por ellos. Por ejemplo, en la ceremonia, un par de rosarios, cojines para arrodillarse, las arras, los anillos, el ramo o el lazo y participan en la ceremonia. Algunos otros ayudan en la recepción regalando a los novios, por ejemplo, el pastel, música o licor, entre otros. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Misa católica. Las bodas católicas mexicanas se llevan a cabo dentro de una misa que es similar a la misa que se celebra todos los días, pero con el agregado del rito matrimonial. Este incluye el consentimiento y la bendición nupcial. La iglesia es un lugar de culto, por esto la boda se lleva a cabo en el templo. Recuerda, no todos los sacerdotes pueden oficiar bodas fuera de su parroquia y no todas las haciendas o jardines cumplen con los requisitos para que tu boda religiosa sea válida. Mariachis en la misa. Ocasionalmente la pareja contrata mariachis para cantar los himnos y canciones religiosas interpretadas durante la misa y la hace realmente especial. Antes de contratarlos deben pedir permiso en la iglesia para que puedan tocar. Obviamente estos músicos también pueden tocar en distintos momentos como el cóctel de bienvenida, recepción o tornaboda. Cojines para arrodillarse. En diferentes momentos de la misa, la pareja junto con los participantes deberán arrodillarse para orar. Es por esto que se les regala a los novios un par de cojines para que les sea más cómodo estar arrodillados. La pareja los guarda como recuerdo de su boda. Consentimiento nupcial. El consentimiento nupcial es el equivalente a los votos en otras religiones. Es parte del rito matrimonial y aquí cada uno expresa su consentimiento de casarse y prometen ante Dios y el resto de la iglesia amarse fielmente por el resto de sus vidas formando un pacto inquebrantable. La pareja intercambia los anillos de boda como símbolo de su amor y compromiso mutuo. Arras. Las arras son 13 monedas doradas que están dentro de una cajita decorada. El sacerdote las bendice y el novio entrega estas monedas a la novia como símbolo de su compromiso y responsabilidad de proveer al matrimonio y cuidar y apoyar a la novia.
La novia, al recibirlas, se compromete a administrar los bienes con responsabilidad. Son 13 para recordar a Jesús y sus 12 apóstoles y que su relación con Dios es crucial en su matrimonio. Lazo. La colocación del lazo es una ceremonia de unidad de origen de la época colonial que se realiza tras el consentimiento. Este lazo suele formarse con 2 rosarios de gran tamaño unidos con la cruz y los padrinos lo colocan alrededor de los hombros de la pareja para simbolizar su unión y el sacerdote bendice a la pareja. Los novios llevan el lazo por el resto de la misa y al terminar los padrinos lo retiran y se guarda como recordatorio de su unión. Entrega de ramo a la Virgen. Esta es una tradición católica que no forma parte del rito del matrimonio, pero muchas novias hacen. Antes de la bendición final, los novios se acercan a una imagen de la Virgen María y la novia coloca el ramo a sus pies como símbolo de entrega de su matrimonio y oran a la Virgen para pedir por su intercesión ante Dios. Para esto, la novia prepara un ramo especial, además de su ramo principal, y otro para lanzar en la recepción. Recepción. Las recepciones de boda mexicanas son conocidas por ser fiestas increíbles. Desde el baile interminable hasta la animada música de mariachi y espectacular comida y postres, es una celebración que dura hasta bien entrada la noche e incluso hasta el día siguiente. En la recepción de boda también hay algunas tradiciones. Veamos las más comunes. Callejoneada. Esta es una tradición que no se lleva a cabo en todas partes de México, sin embargo es famosa en el extranjero. En algunas regiones, por ejemplo Oaxaca, es común que se realice un desfile nupcial por algunas calles de la ciudad después de la ceremonia. Asisten los novios, los invitados, música de banda o mariachi y mojigangas. Cóctel de bienvenida. Las parejas que deciden recibir a los invitados en la recepción con un cóctel de bienvenida generalmente lo hacen con bebidas tradicionales no alcohólicas como aguas frescas, cerveza y snacks o botanas en vasitos o bolsitas como fruta picada, verdura en julianas, papas fritas, cacahuates, chicharrones, palomitas de maíz, entre otros, con diferentes salsas al gusto y algodones de azúcar o paletas de hielo y helado. Barra libre. La mayoría de las bodas mexicanas tienen barra libre a diferencia de otros países como Estados Unidos, por ejemplo. Se suele servir desde cervezas hasta coctelería. La pareja debe decidir qué tipos de vinos y licores servir y la cantidad. Puedes ver mi video Vinos y licores para la recepción de boda, cómo y cuánto comprar, para más información. Momentos especiales. Dentro de la recepción de la boda también hay momentos especiales más allá de los discursos de los padres y seres queridos. Veamos algunos de los más comunes. Bailes. Durante la recepción de boda, los invitados ven a los novios mientras disfrutan de su primer baile como esposos. Después de esto, la novia baila con su padre y el novio baila con su madre. Después, la pista de baile está abierta para todos los invitados. La víbora de la mar. Este es un momento divertido donde los novios, parados en sillas, uno frente al otro, forman un arco con los brazos o el velo de novia y algunas personas lo sostienen. Los invitados, tomados de la mano, pasan debajo a la velocidad de la música sin romper la formación y se vuelve más difícil a medida que la música es más rápida. Esto representa la fuerza de la pareja para afrontar los retos futuros en su vida matrimonial. Lanzamiento de ramo. En algún momento durante la recepción de la boda, las mujeres solteras serán llamadas a la pista de baile y se reunirán frente a la novia. La novia, con los ojos vendados o de espaldas a ellas, arroja un ramo de flores. La tradición dice que quien atrape el ramo será la próxima en casarse. Lanzamiento del liguero. Después del lanzamiento del ramo de la novia, tradicionalmente los novios pasan a la pista de baile y el novio quita el liguero de la pierna de la novia. Los hombres solteros serán llamados a reunirse frente al novio. El novio, con los ojos vendados o de espaldas a ellos, arroja el liguero. El que lo atrape será el próximo en casarse. Tornaboda. Esta es una tradición donde los novios continúan la fiesta con sus seres más cercanos o todos los invitados, dependiendo de la decisión y presupuesto de la pareja. En este after party generalmente se sirve un buffet de gastronomía mexicana, una taquiza o algún platillo típico para que los invitados sigan celebrando. Brunch o comida de despedida. En muchas ocasiones la pareja ofrece a sus invitados un brunch o comida de despedida al día siguiente, por ejemplo en el hotel donde se realizó la recepción, algún restaurante o la casa de algún familiar. Se sirve, por ejemplo, un buffet con platillos como chilaquiles y antojitos, o menudo, o barbacoa para recuperarse de la fiesta. Una boda mexicana va más allá de una celebración. Es un tributo a la cultura y la diversidad de tradiciones del país, así como una expresión de amor para todos.
El incluir en su boda algunos elementos y tradiciones mexicanos lograrán crear momentos inolvidables que perdurarán toda la vida para ustedes y sus seres queridos. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Eso es todo por hoy. Hasta un próximo video.